el grupo número 4 del curso de anatomía humana. Vamos a explicar hoy lo que son los músculos de la cara. El grupo está conformado por Jimena Loarca, Daniela Álvarez, Angélica Méndez, Nancy Melissa Andrés y Noemí Rodríguez. Mi nombre es Daniela Álvarez y voy a empezar explicando lo que es el tejido muscular. El tejido muscular se conforma por el tejido cardíaco, el liso y el esquelético. Ahora les voy a explicar lo que son los músculos masticadores de la cabeza y vamos a empezar por el temporal. El temporal se origina de la amplia área del lado del cráneo que queda por dentro de la línea temporal. Su inserción se fija por arriba de la línea curva temporal inferior en la fosa temporal de la cara profunda de la apófisis temporal y en la cara interna del arco cigomático. Abajo termina en un fuerte tendón de la apófisis coronoides del maxilar inferior. Su inervación, los tres nervios temporales profundos que son ramos del maxilar inferior. Acción. Eleva el maxilar inferior y lo dirige hacia atrás. Músculo macetero. El músculo macetero es un músculo pareado, fuerte, grueso y de forma rectangular que tiene su origen en el arco cigomático y se extiende hasta el ángulo de la mandíbula. Y su inserción se divide en dos haces. La A superficial, superiormente sobre los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático, inferiormente en el ángulo del maxilar inferior y de su cara externa. El haz profunda, que es arriba en la apófisis cigomática y abajo en la rama descendente del maxilar inferior. Su inervación sería, en su cara profunda, penetra el nervio maceterino, ramo del maxilar inferior. Acción, eleva el maxilar inferior. Ahora les voy a explicar el músculo pterigoideo interno. El músculo pterigoideo interno es un músculo que se encuentra por dentro de la rama del maxilar inferior. Es corto y grueso y presenta forma cuadrilátera. Se origina en la fosa pterigoideo y en el proceso pterigoideo del hueso esfenoide. Distalmente se inserta en la tuberosidad pterigoidea, en la superficie interna del ángulo del hueso maxilar inferior o mandíbula, cerca del ángulo posterior-inferior. Su inserción superiormente se inserta sobre la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoidea, en el fondo de la fosa pterigoidea y en la parte de la cara externa del ala interna de la apófisis piramidal del palatino. Inserción. Abajo se fija en la porción interna del ángulo del maxilar y sobre la cara interna de su rama ascendente. Inervación. Por su cara interna se introduce en el músculo del nervio del pterigoideo interno, el cual procede del maxilar inferior. Acción. Es elevador del maxilar inferior, proporciona también pequeños movimientos laterales y vamos a hablar ahora sobre el pterigoideo externo. Se extiende de la apófisis pterigoidea al cuello del cóndilo del maxilar inferior. Se halla dividido en dos haces, uno superior o esfenoidal y el otro inferior o pterigoideo. Inserción. El haz superficial se inserta en la superficie cuadrilátera del ala mayor del esfenoide. El haz inferior se fija sobre la cara externa de la apófisis pterigoidea. Ambos se convergen y se insertan en la parte interna del cuello del cóndilo. Inervación. Reciben dos ramos nerviosos procedentes del bucal. Acción. La contracción simultánea de ambos pterigoideos externos produce movimientos hacia adelante del maxilar inferior. Si se contraen, aisladamente ejecutan movimientos laterales, uno hacia un lado y hacia el otro.
Gracias. Buen día, mi nombre es Jimena Loarca y hoy voy a hablar sobre los músculos cutáneos del cráneo y de la cara. Occipito frontal. Está formado por dos vientres musculares occipital frontal y unidos por aponeurosis. Inserción. Se inserta en el labio superior de la línea curva del occipital. Sus fibras se dirigen hacia arriba para enfrentarse en el borde posterior de la aponeurosis. Inervación. Inervado por el auricular posterior y el vientre frontal del inervado por los ramos frontales. Acción. Músculos extensores de la aponeurosis. Este se contrae el frontal aisladamente y eleva las cejas y forma arrugas transversales. Orbicular de los párpados. Aplanado y ancho, este rodea el orificio palpebral. Inserción. Se inserta por medio de un tendón llamado tendón del orbicular. La porción refleja y se inserta en el borde posterior del mismo canal. Algunos haces se insertan en la apófisis del maxilar. Inervación. Nervios que penetran en el orbicular y proceden de la rama superior del facial. Acción. Estos funcionan de manera de esfínter. Superciliar. Situado en un plano más profundo que el orbicular. Inserción. Insertado en la parte interna del arco superciliar. Termina la cara profunda de las cejas. Inervación. Inervado por los nervios palpebrales. Provienen de la rama superior del facial. Acción. Se juntan y se desplazan hacia adentro y las cejas produciendo el ceño fruncido. Músculos de la nariz. Piramidal. Situado en el dorso de la nariz, el músculo frontal se le da el nombre de pilar interno del frontal. Inserción. Se inserta abajo de los cartílagos laterales de la nariz y arriba de la región interciliar de la cara profunda de los tegumentos del frontal. Inervación. Procede de los nervios suborbitarios de la rama superior facial. Acción. Es antagonista del frontal. La piel de la región superciliar produce pliegues transversales. Gracias. Mi nombre es Ana Melissa Andrés y voy a hablar acerca del transverso de la nariz. Su origen posee una forma triangular que está colocada en el ala de la nariz. Inserción. Por dentro, sobre el dorso de la nariz, abajo y afuera, se continúa con el músculo mirtiforme en su haz posterior y en su haz anterior. Termina en la piel. Acción. La contracción de sus haces posteriores reduce la amplitud de los orificios nasales. La contracción de sus fascículos anteriores levanta la piel del ala de la nariz. Inervación. Recibe filetes de los ramos suborbitarios del facial. Mirtiforme. Origen. Tiene su origen en la fosita mirtiforme del maxilar superior y en la parte inferior de la eminencia alveolar del canino. Inserción. Inferiormente se inserta en la fosa mirtiforme hacia arriba. Sus fibras se insertan anteriormente al tabique nasal. Las fibras medias en el borde posterior del cartílago nasal y las posteriores se continúan con las fibras posteriores del transverso de nariz. Acción. Es depresor del ala de la nariz, constrictor de sus aberturas. Inervación. Inervado por los nervios suborbitarios, ramos del facial. Dilatador de aberturas nasales. Las fibras musculares se originan en la piel de una cavidad que se forma entre el labio y la nariz.
Inserción. Se inserta en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz hacia adelante y abajo se fija en la piel que cubre el cartílago nasal. Acción. La contracción de este músculo desplaza hacia afuera al ala de la nariz, dilatando las aberturas nasales en sentido transversal. Inervación. Recibe filetes del facial. Orbicular de los labios. El origen de los labios es el principal músculo del labio, concéntrico sin soporte óseo o conjuntivo. Deforma a los labios y su principal función es esfinteriana, es decir, cierra la boca y mantiene firmemente sellada. Inserción. Está dividido en dos, el superior o semiorbicular superior y el inferior o semiorbicular inferior. El superior se extiende de una comisura a otra a lo largo del labio superior. Se dirige a un lado y a otro hacia la comisura correspondiente donde se entrecruzan los semiorbiculares inferiores. Acción. Funciona a manera de esfínter, cerrando la abertura bucal, interviene en la pronunciación de las letras llamadas bucales y en las acciones de silbar o besar. Inervación. Una rama del temporofacial inerva o semiorbicular superior. La de semiorbicular inferior se inerva por un nervio procedente del cérvico-facial. Gracias. Mi nombre es Angélica Méndez y seguiré hablando sobre los músculos de los labios. El bocinador es un músculo fino en forma de cuadrilátero y que está situado en la mejilla. Se origina en la cara externa de los procesos alveolares, del hueso maxilar y de la mandíbula. Anteriormente, se inserta en el músculo orbicular de los labios. Inervación. Está inervado por los ramos bucales del nervio facial. La irrigación está a cargo de la arteria bucal. Inserción. Las fibras del músculo bocinador se originan en tres partes de la cara que corresponden al hueso maxilar superior. Se dirigen hacia la región bucal para insertarse en la comisura y en el borde externo de los labios superior e inferior. Acción. Tiene una función muy importante al masticar, ya que evita que no nos mordamos las mejillas cuando comemos. Ayuda a la mandíbula a masticar. Elevador común de la nariz y el labio superior. Origen. Se origina de la parte superior y del ala de la nariz. Se origina en la parte superior del proceso frontal del maxilar y desciende para insertarse en el pericondrio y la piel del cartílago mayor de la nariz. Inervación. Está inervado por los ramos del nervio facial. Su irrigación proviene de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Inserción. Su inserción es en los orificios nasales y el labio superior. Se inserta en la apófisis ascendente. Acción. Este tiene como principal función elevar el labio superior y el ala de la nariz. Elevador propio del labio superior. Origen. Es un músculo del rostro utilizado en la expresión facial que se origina desde la cara nasal del hueso. Inervación. Está inervado por las ramas cigomático y bucal del nervio facial. Su irrigación proviene de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Inserción. Es la piel y el músculo del labio superior. Acción. Tiene como principal función elevar el labio superior. Y por último tenemos el canino.
Su origen es un músculo delgado y plano que se origina de la fosa canina del maxilar. Inervación. Su inervación proviene del ramo bucal del nervio facial y está irrigado por las ramas labial superior. Inserción. Se inserta por arriba en la fosa canina debajo del agujero infraorbitario, por debajo de la piel y mucosa de las comisuras. Acción. Tiene como función principal levantar y dirigir hacia adentro la comisura de los labios. Gracias. Buen día, mi nombre es Noemí Rodríguez. A mí me corresponde hablar sobre el cigomático menor. El cigomático menor es el origen del músculo alargado que se extiende desde el pómulo a la comisura. La función de este cigomático es el principal músculo que es desplazado hacia abajo de la comisura, reproduciendo la presión de los bordes de los labios. El cigomático menor también nos muestra la inserción, que es insertada en la fascia masentérica y termina debajo de los músculos elevado por el labio. En la inervación serían los filetes del temporofacial. La acción atrae hacia arriba y hacia afuera a la comisura de los labios. El cigomático mayor. En el cigomático mayor se extiende del malar al labio superior. El cigomático mayor es un músculo de la cara que está situado en la mejilla. Sus músculos de la cara serían la cabeza y el cuello. Su acción es el elevado y el abductor de la musculatura labial. En su inserción, arriba se fija sobre la cara externa del malar, abajo termina en la cara profunda de la piel y de la comisura labial del labio superior. En la acción es desplazada hacia arriba y afuera la comisura labial. El risorio o de Santorini es el superficial de los músculos de la pared lateral de la boca que se extiende en las regiones parotideas de la comisura labial. Es el conducto que también está situado del páncreas que desemboca en la papila minor. En la inervación, filetes del nervio cervical, acción se desplaza, la acción es desplazada hacia atrás la comisura labial al contraerse de los labios que se producen durante la sonrisa. Triangular de los labios. Se extiende del malar inferior a la comisura labial. La función principal de este músculo es desplazar hacia abajo la comisura, produciendo la presión de los bordes de los labios. En la inervación, filetes procedentes del cérvico facial. En la acción, se desplaza hacia abajo la comisura de los labios, proporciona a la cara la expresión de tristeza. En el cuadrado de la barba, se extiende del maxilar inferior al labio correspondiente. Este dobla hacia afuera el labio inferior y al propio tiempo lo dirige hacia abajo y afuera, donde el nombre del músculo depresor del labio inferior, lo que se designan algunos autonomistas. En las inserciones, se inicia en la línea oblicua externa del maxilar inferior y termina en la cara profunda de la piel del labio inferior. En la inervación, filetes del nervio cervicofacial. En la acción se desplaza hacia abajo y afuera del labio inferior. Borla de la barba. Este está colocado al lado de la línea media y se extiende en la sínfisis mentonia de la piel del mentón. Este es un músculo de la cara que está situado en
espacio triangular que delimita el músculo depresor del labio inferior a ambos lados de la línea media entre la parte del superior de la sínfisis y la eminencia mentoniana. En las inserciones, por arriba se inserta el labio maxilar inferior y termina por debajo de la piel del mentón. En la inervación recibe filetes del nervio cervicofacial y la acción al contraerse los músculos de ambos lados levantan la piel del mentón y la aplican contra la sínfisis. Gracias.